para aplicar todo el peso de la actividad. Pero en ese caso uno va a ir allá a hacer la actividad, un grupo, y esa actividad se tiene que terminar el mismo día. No, después. Vamos a ir a analizar una maqueta y después vamos a hacer conclusiones y después un informe. Muy bien. ¿No tenemos un grupo nosotros tres? ¿No? No, yo contigo tampoco. bueno, démosle más. ¿Ya? No, los cuatro correcto. ¿Julio quiere ser con nosotros? ¿Quieres ser con nosotros? Somos cariñositos. Somos simpáticos. Somos las chicas superpoderosas. Bueno, muchachos, entonces, un poquito, esta última actividad, ¿ya? Va a ser una nota doble. En el fondo va la prueba 3-4, ¿ya? Y vamos a hacer esta actividad un poquito para yo descongestionarme y para ustedes también descongestionarse, ¿ya? No significa tampoco que van a presentar cualquier cosa y se va a hacer cualquier cosa, ¿ya? Entonces, lo primero a decir es que esta actividad va a ser en la sala 110B, en la maqueta de transmisión, ¿ya? Importante, ¿no es cierto?, que esta maqueta tiene equipos de movimiento, en rotación. Cuidado con el tema de los atrapamientos, ¿ya? Las manitos, las ropas, que se pueda quedar enganchada ahí, ¿ya? Ustedes son ya experimentados, ¿cierto?, han trabajado en esto, pero nunca está de más recordar eso, ¿ya? Cuando esté la maqueta de movimiento, si van a armar mediciones, cálculos, desconectan la maqueta y ahí toman las mediciones y cálculos correspondientes, ¿ya? Mucho cuidado entonces cuando esté en movimiento el tema, para calcular especialmente las RPM, ¿ya? Entonces, ¿ya? Grupos, como son 22 proyectos, grupos, 4 grupos de 5 a 6. Ahí ustedes definen quiénes son esos grupos de 5 a 6, ¿ya? 4 grupos de 5 a 6 personas. ¿Los 5 que estamos acá? ¿Ya? Entonces, yo tengo planeado que sale esto el día viernes, ¿ya? Ojalá en lo posible, si el grupo, por ejemplo, es de 5 personas, que por lo menos 3 estén presentes, ¿ya? Para que también puedan avanzar más rápido, ¿ya? Y si es de 6, a lo mejor unos 4 que estén presentes por lo menos, ¿ya? Y si ustedes tienen turnos, trabajo, etc., y tratar de coordinar entre todos los compañeros quién va a ser ese primer grupo que va a ir el día viernes, ¿ya? Naturalmente, no sé si tienen que ir con el overall, ¿ya? Overall cualquiera más, ¿ya? Si de no tienen el DIN acá, overall X, ¿ya? Overall X nomás de la empresa, ¿ya? Y zapatos de seguridad, ¿ya? Eso sí, zapatos de seguridad también, ¿ya? Entonces, en la sala 110B, ¿no es cierto?, está esta maqueta, que ustedes por ahí la deben conocer, ¿no es cierto? Ya, ok. De transmisión, ¿ya? Que está compuesta, bueno, por varias cosas, ¿no es cierto? Empieza, ¿no es cierto?, la alimentación del motor. Voy a apagar el monitor. Entonces, la última de oraciones. Sí. Apaga el monitor. ¿Ya? Hay un motor que alimenta en primer lugar una polea, ¿no es cierto? ¿Ya? Un sistema de poleas en medio, ¿ya? Luego ese sistema de poleas está, ¿no es cierto?, transfiere su movimiento a 2 engranajes, ¿ya? 2 engranajes, ahí está, ¿no es cierto? 2 engranajes casi del mismo diámetro, casi del mismo número de dientes, por ende esta relación de transmisión va a variar muy poco, ¿ya? Luego de ese engranaje, ¿no es cierto?, se transmite a través de un eje, ¿no es cierto?, tipo Cardano, ¿ya? A lo que ustedes alcanzan a ver ahí, cadena, ¿no es cierto? Cadena de rodillos de una sola hilera, ¿ya? Ahí está la cadena, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está la cadena, ¿no es cierto? Y finalmente hasta ahí llega el sistema, porque esta última parte que está conectada al reductor está el perno está aislado, ¿ya? Pero yo igual les dejé el reductor, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que ver, describirme brevemente, ¿no es cierto?, qué hace ese reductor, cuánto es su relación de, digamos, de transmisión, ¿no es cierto?, y para qué sirve, ¿ya? Una breve definición de todo un reductor estándar, ¿ya? Entonces, esta es un poquito la maqueta, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Ya? Vamos a hacer 2 actividades y de fondo van a ser como las 2 pruebas que faltan, ¿no es cierto?, por hacer, ¿ya? ¿Son como informes? Son como informes, uno solo pero dividido en 2, ¿ya? Entonces, un primer informe va a valer 40% y el otro va a valer 60%. Se le va a enviar primero entonces un avance y después. Claro, y después el final, ¿ya? Entonces, la primera actividad a realizar es que tenemos: identificar brevemente cada elemento, ¿no es cierto?, engranaje, cadena, etcétera, de la transmisión, y
dar una pequeña descripción de cada elemento. ¿Ya? El cardán, ¿cierto? El reductor, todo lo que estaba en el nombre recién. El tema de condición igual. ¿De? Condición. No, 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 ¿ya? Después, con la primera parte, ¿no es cierto? Ahí ya vamos a ir en la sala, ¿cierto? Con respecto al sistema Correa, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir con respecto a la RPM de salida? ¿No es cierto? Un poquito lo que veíamos, ¿ya? Está el sistema, ¿no es cierto? Ahí, entonces, esta es la salida. ¿Qué pasa en la salida? Aumentan, baja la RPM. Ahí ustedes tienen que, no le están pidiendo, estoy dando un número exacto. Solamente te están pidiendo qué pasa en la salida. Si aumenta, sube o baja, o se mantiene igual. ¿Ya? Después lo vamos a ir haciendo más abajo, ¿ya? La letra C, ¿no es cierto? Los diámetros. Diámetros, ¿no es cierto? En este caso para las poleas, para la cadena, ¿no es cierto? Para las ruedas dentadas y para los engranajes. ¿Ya? Diámetros. Diámetro exterior en el caso de la polea y para lo que son engranajes, ¿ya? Y la rueda dentada de la cadena, vamos a tomar ese diámetro de paso. Vamos a hacer un promedio entre el diámetro exterior y el diámetro interior. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Un cálculo lo más cercano posible, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí está. A ver. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, para obtener ese diámetro de paso, ese diámetro primitivo del engranaje de la rueda dentada, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a medir el diámetro exterior, vamos a medir el diámetro interior, que es de donde nace el diente, ¿no es cierto? Y vamos a sacar un promedio. Si bien yo sé que no es exacto, pero es para, ¿no es cierto?, trabajar este ejercicio. ¿Ya? Así va a ser como vamos a sacar el diámetro de paso, ¿ya? Tanto para la rueda como para el engranaje. ¿Ya? Entonces, vamos a ir midiendo esos diámetros. El diámetro de la polea lo vamos a dejar como el diámetro exterior. ¿Ya? Los diámetros y ¿qué más? Cadena, engranaje, número de dientes. Importante eso. Número de dientes del engranaje y de la rueda dentada. Ustedes saben que con el número de dientes, ¿no es cierto?, pueden sacar la relación de transmisión. ¿Ya? Después también nos preguntan en la figura 1 y en la figura 3, ¿no es cierto?, ¿qué podemos decir con respecto a los engranajes y cadenas que están ahí? Por ejemplo, bueno, ahí ustedes van a hacer de otra forma, pero ya acá, por ejemplo, en la cadena se ve, a ver si tenemos una cadena, no nos alcanza a ver. Vamos a ver si se ve, ¿ya? ¿Cuál es la de menor diámetro y la de mayor diámetro? ¿Cierto? Es lo mismo, ustedes tienen que ver qué pasa, si aumenta, si disminuye la RPM, ya tienen que ir describiendo cómo va cambiando respecto a la RPM a medida que va avanzando en el sistema. ¿Ya? Después tenemos, esa sería la letra T, ¿ya? Todavía nos están pidiendo un cálculo, o lo que si ustedes quisieran pudieran elaborar un cálculo teórico con las RPM de salida, ¿ya? Ah, no, tendrían que tener, porque para tener las RPM tienen que tener la número de dientes y la relación de transmisión con las RPM. No, tendrían que ser un termómetro. ¿Ustedes con qué miden las revoluciones? ¿Con qué han medido las revoluciones? Con un láser. Con el láser. Con un láser. ¿Tacómetro? ¿Tacómetro láser? Hace ya no, pero lo he visto que. ¿Tiene esa máquina igual? Y también ha estado. Sí, de hecho, eso también Pues lo hay hemos una Contador de RPM, que se le pone algo que no sea. Que haga lo Que hay ahora una pistola de vibraciones, también si ustedes ya saben utilizar. Ah, sí, pues le usamos con Ya. Mario Bastián. Un amigo con un tacómetro simple nomás. Se le pone un reflectante. Pero si ustedes quieren ahí colaborar, comparar con los dos, mejor todavía. Mientras más ustedes complementen, mejor todavía. ¿Ya? Y después, pregunta importante, ¿no es cierto? ¿Qué información se puede desprender del motor de alimentación y del sistema reductor? ¿Ya? Entonces ahí está el sistema reductor, ¿ya? El motor de alimentación, la placa, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ahí yo les puedo preguntar, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque no solamente va a ser entrega de trabajo, sino que le voy a preguntar, ¿no es cierto? Cosas acerca del trabajo del grupo, ¿ya? Va a ser tu presentación, entonces. Claro, puede ser una presentación Formal. o una pequeña interrogación, ¿ya? No necesariamente presentación, sino que el grupo se para adelante y yo no los voy a ir consultando. Por ejemplo, yo les digo acá, por ejemplo, en el motor, en la placa de información dice coseno de phi 0,93. ¿Ya? Entonces yo les voy a preguntar. Coseno de phi 0,93. ¿Ya? No es el ángulo de hélice, ¿no es cierto?, sino es el factor de potencia, como dice el compañero. ¿Ya?
de potencia, por ejemplo, que dice factor. ¿Qué es el factor de potencia? Así que podría ir a empezar interrogándonos. ¿Ya? Entonces, Déjeme averiguar. ¿ya? O IP55, ¿qué significa eso? La impermeabilidad. ¿Qué cosa? IP55, Desde qué punto de la mía ya incluido. impermeabilidad, por lo tanto. ¿Dónde sale eso? Por ejemplo, los celulares tienen IP77, si no me equivoco. Ah, IP. Acá. ¿Qué? IP55. La impermeabilidad. Grado de infección. Entonces ahí yo por ejemplo puedo ir tirando preguntas al grupo. Entonces todo el grupo tiene que estar ahí al tanto, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿ya? Porque de alguna manera no se trata de la idea de que uno o dos hagan el trabajo y los otros cuatro pongan el nombre, ¿ya? Pues es 50% de la nota, ¿ya? Entonces ahí hay un mes para hacerlo, para revisar, entonces tiempo hay, no le va a ir a tanto tiempo, entonces mínimo que se sepan un poquito esos parámetros, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo dice fase 1, ¿qué significa ese fase 1? Monofásico, que es así, Monofásico. ¿ya? Modo asíncrono, ¿qué significa? Ahí por ejemplo, sí, ¿ya? ¿Ya? Y ese sería, si no me equivoco, la actividad número 1, ¿ya? Cortita. Esa es la 50% de la nota. Esa es la primera parte. 40%. 40%. ¿Ya? Y la segunda actividad, ¿no es cierto? Ya poquito empezamos a... La segunda actividad ya empezamos ya con un poquito ya más fino, ¿no es cierto? Ya a hacer las mediciones. Primero la distancia entre centros, ¿no es cierto? El C, entre las poleas, ¿ya? Entre los engranajes y las cadenas, ¿no es cierto? La distancia entre centros. ¿Ya? Teniendo el diámetro, ¿cómo se llama? La distancia entre centros. Esta de ahí, ¿no es cierto? Sí. Van a tener que medirlo o la estimación más cercana posible. ¿Ya? Estime, aquí bueno, pero ya lo tenemos en el trabajo anterior, estime un diámetro de paso para ambos engranajes, ¿no es cierto? Un diámetro de paso y un diámetro primitivo. Ahí hemos dicho que iba a ser el promedio entre el diámetro exterior y el diámetro interior. Ahí están los enlaces que son casi, ¿no es cierto?, casi iguales. ¿Ya? Para la cadena de los rodillos, ¿no es cierto? Esa cadena que parece la cadena que usa la moto, ¿no es cierto? También nosotros vamos a medir un paso. ¿Ya? Vamos a calcular ese paso, ¿no es cierto?, de la cadena de rodillos de la maqueta. ¿Ya? Naturalmente esas mediciones recuerden que el equipo tiene que estar desconectado. ¿Ya? Entonces, ahí, a buen ojo, seguramente vamos con un pequeño papel, cartulina, vamos a cortar puntos de distancia y después la vamos a medir con el test, con el micrómetro, que sea, y ustedes, bueno, Voy a medir 2 y después saca la mitad. claro, ustedes despliegan toda su experticia, ¿ya? Tratar, ¿no es cierto?, de que sea lo más exacto, ¿no es cierto?, esa medición de la cadena, ¿no es cierto?, esa distancia, ese paso, ¿no es cierto?, de ahí entre estos dos, ¿ya? Mide 2 y después saca la mitad. Claro, Ahí le doy. en pulgadas, el paso, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, viene ¿dónde estamos? Este es la parte 1, la parte 2, ahí está. Determine ahí estamos, determine la longitud de la correa con la información obtenida anteriormente. ¿Ya? La longitud de la correa, ¿no es cierto?, principalmente por los diámetros de la polea, vamos a tomar en este caso por el puente el diámetro exterior, ¿no es cierto?, y la distancia entre centros. Después la longitud de la cadena, ¿no es cierto?, con la información anteriormente calculada. ¿Ya? No vamos a calcular el número de dientes y la distancia entre centros. ¿Ya? En pulgadas. Todo Y aquí, pulgadas. en pulgadas, sí. Tal como lo hemos trabajado en clases. Y aquí hay, ¿no es cierto?, determina la RPM del sistema. ¿Ya? La RPM, entonces ustedes van a estar con un tacómetro, ¿no es cierto? Van a medir las RPM de forma práctica y después con las formulitas van a tratar de corroborar esa información. ¿Ya? Yo lo hice y también cercanos. Hay un valor al final que se me escapó. El último, en la última parte, bajó mucho. ¿No es cierto? Puede ser por, yo estimo, ¿no es cierto?, las pérdidas del sistema, ¿no es cierto?, cadenas flojas, ¿ya? En la parte final, ahí bajó la RPM un poco más en lo teórico porque no cambia. Pero después toda la parte, todos los demás, muy cercanos. ¿Ya? Entonces ustedes también tienen que dar lo mismo. ¿Ya? ¿Confirma? Sí. Ahí ustedes entonces sacan sus cálculos, tanto teóricos como prácticos, ¿no es cierto? Y si hay alguna distancia marcada, ¿no es cierto?, entre algún valor, ¿cuál creen que puede ser la causa? ¿Ya? Y la última parte, ¿no es cierto?, le traje, considerando el número de dientes, ¿ya?, obtenidos, ¿ya?, en la actividad anterior del engranaje, ¿no es cierto?,
y el diámetro promedio, diámetro de paso, perdón, un promedio del diámetro exterior e interior, vamos a determinar la geometría del drenaje. ¿Ya? O sea, todos los elementos que determinamos. Recuerda la geometría de lo que hicimos recién en la prueba. El A, el espacio diametral, el espaciamiento entre dientes, etc. Era como 10, ya como 10 paralelos, ya, para drenajes de dientes rectos. Ya, ese es ojo que son drenajes de dientes rectos. ¿Ya? ¿Qué podemos decir con respecto a los resultados? ¿Ya? Para cada drenaje. Lo voy a decir, voy a drenaje, ¿ya? Una vez haciendo los cálculos, ¿qué puede decir con respecto a los resultados? ¿Ya? Ahí ustedes interpretan esos resultados. Y lo último, ¿no es cierto? Un poquito lo que venía contando, ¿cierto? De la placa del motor. Al menos 4 parámetros de lo que yo les conté acá, explicados, ¿no es cierto? Bueno, brevemente, pues algo un poquito más detallado. 4 parámetros acá del motor, ¿ya? Factor de potencia, por ejemplo, me interesa. ¿Ya? ¿Qué es el factor de potencia? ¿Qué significa el factor de potencia 0,93? ¿Puede ser arriba del 1? No. Entonces ahí yo, por ejemplo, puedo empezar a preguntar. ¿Eso es un porcentaje o no? ¿Qué pasa si es 0,5? Ahí, claro, hay que preguntar. Es el factor de aprovechamiento del aprovechamiento de energía del... Exactamente. ¿Ya? Entonces, al menos 4 parámetros de esta placa de motor ahí bien explicados, bien definidos, ¿no es cierto? Si quieren hacer más, mejor todavía. ¿Ya? Yo de eso yo les voy a preguntar, les un informe a los estudiantes del grupo. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto? El profesor, ¿no es cierto? Como les dije, se reserva, una vez finalizado el trabajo, consultas y preguntas a cualquier integrante del grupo. Si yo veo que el integrante está muy nervioso, claro, ya está muy en blanco, ¿no es cierto? Puede, ¿no es cierto?, afectar inclusive globalmente a su grupo. Ustedes mismos son, digamos, de alguna manera, tienen que evitar que eso suceda. ¿Ya? Claro, son no el 50% de trabajo, y hay un mes de trabajo, fecha tentativa de entrega el 8 de junio. ¿Ya? 8 de junio, o sea, el otro mes. Entonces, se puede. Hay que ir a sacar solo las medidas y. Claro, por eso primero va a ir un grupo y ese grupo avanza y después el día lunes va a otro grupo y así vamos sucesivamente. Eso lo vamos a estar trabajando Todo este mes. todo este mes. Sí. Acá en la sala puede ser que lo vamos a montar. Después, mira, por ejemplo, ya están los alumnos pidiendo un grupo, y ahora si tú tienes alguna duda, quieres hacer una consulta a otro grupo, no hay problema. ¿Ya? Yo creo que más o menos van a ser 4 grupos, unas 8 clases. Más o menos estaríamos trabajando casi como hasta fin de mes. ¿Ya? Ahora, si un grupo se adelanta y termina todo en una sesión, creo que puede ser. ¿Ya? O ahí también podríamos ver, ¿no es cierto? Si no, que 2 grupos a la vez es mucho. O podría venir un par de representantes de otro grupo y analizar algún tema específico, un dato específico, o avanzar en algo específico, también puede ser. ¿Ya? Pero ahí se tiene que contactar conmigo para coordinar eso. ¿Ya? Entonces, muchachos, para hacer grupos de 5 a 6, 4 grupos de 5 a 6 personas, empezamos el día viernes. ¿Ya? Como les dije, ideal que vengan por lo menos 3, 4 si son 6. ¿Ya? Quieren dar algún compromiso, ¿ya? Por eso ustedes ahí sortean su vida, quiénes pueden Profe, pero va a ser. ¿Tiene que venir con 4 grupos bien? No, uno. Por eso, lo que pasa es que en el caso del grupo que ya está conformando, todos tenemos que seguir un orden. Y eso nos favorece. Ya. Entonces, tú podrías, puede ser. Y ahora todo está ahora va a todo esto. Ahora, todo está bien. Entonces, ustedes podrían hacer activo. Yo estoy bien. Están todos ahí en el grupo de WhatsApp, nosotros estamos todos en el turno, estamos todo el viernes. Nosotros nos teníamos que hacer. Claro, podrían empezar activo el día. Ya, podrían empezar activo el viernes. Y ya después ahí va otro grupo. Y después otro grupo y así sucesivamente. Ahí ustedes se van poniendo de acuerdo en ese orden. ¿Ya? Como les digo, el día viernes arrancaríamos, ¿no es cierto?, los que van a ir al taller, porque el grupo que ya dice, ya estamos nosotros todo el turno, estamos acá, ya nosotros tenemos práctica con overol y zapatos, y los demás, para ustedes dentro de la sala, ustedes se van afuera y los tengo presente. ¿Ya? Yo los tengo presente. Y así ustedes después quedan libres para hacer otra cosa.
Pero yo tuve menos de una semana a full, así, tío. Sí, no es. No estamos. Fin de semana. Fin de semana, de la full, de ¿Estudiaron? Ustedes. sí, pero. No tengo computador. No. No tengo computador. ¿Pero cómo está yendo la prueba? Ah, No la he revisado, la semana la voy a tener. Que tengo un libro de prueba. Los otros ya están. Pero había buenas notas. estoy estresado. Julio. ¿Se viene julio? Lucía despertó y me Luciano. como chiste. Se viene rápido Julio. Y sale Julio.